Sabemos que el sonido son vibraciones que se propagan a través del aire. Esa es como que una de las definiciones más básicas. Prácticamente es esto cuando un cuerpo sonoro genera algún tipo de movimiento, una vibración, generando ese efecto como de vaivén y perturba a un medio que lo rodea, en este caso el aire. Esto va a estar creando aumentos y bajas de presión que se van a estar representando como jalones y empujones en el diafragma, por ejemplo, de un micrófono o también en tu tímpano. Y otra cosa que tienes que saber es que el sonido reacciona en cadena. Te voy a explicar un poquito más de cómo se propaga el sonido. Como te decía al inicio, una definición básica de sonido es la vibración que se transmite a partir de la materia, en este caso el aire, pero cómo se está propagando. Y esta vibración que se propaga a través del aire es mediante una onda de sonido. Seguramente estás pensando en algo así, pero así no es como el sonido trabaja. Esto se le llama una onda transversal que está creando como un efecto de serpiente, de viborita, donde el cuerpo rojo que está del lado izquierdo subiendo y bajando es el cuerpo que está generando el sonido. Después vemos que todas las moléculas del aire están subiendo y están bajando, nada más, creando ese efecto de serpiente. Eso se le llama una onda transversal, pero así no es como se transmite el sonido. El sonido se transmite por un tipo de onda que se llama longitudinal, que va a funcionar más como un gusano, si te pones a pensar, que empuja el uno al otro. Esto se va a ver más como compresión y descompresión para que vaya avanzando. Y esto es básicamente la diferencia entre una onda transversal y una onda longitudinal. Acuérdate, no es transversal, es longitudinal. Ahora te voy a mostrar cómo se debería de ver el sonido en esta gráfica de Dan Russell. Aquí nos explican que todos esos puntitos que estás viendo que se mueven son las moléculas del aire. La barra gris que está del lado izquierdo es el cuerpo sonoro. Por ejemplo, puede ser tu guitarra, puede ser tu voz, cualquier cosa que esté haciendo sonido. Que acuérdate, en este caso está vibrando, está generando ese movimiento. Y date cuenta cómo todas las moléculas del aire se mueven de un lado a la derecha y esa misma molécula regresa a la izquierda, pero lo que está provocando es que está aventando a otra molécula de aire y está aventando a otra molécula. No quiere decir que la misma molécula que tenías al inicio, que tocó la primera vibración, va a llegar hasta el final de su destino. Simplemente está aventando a otra y esa otra molécula va a aventar a otra molécula y se va a crear ese efecto que te digo que es el efecto en cadena. Entonces, en lugar de ser una onda tipo como curva, como serpiente, se va a estar refiriendo a esto, lo que va a estar generando muchos cambios de presión, aventando y de repente haciendo ese jalón y vuelve a aventar y vuelve a hacer ese tipo de jalón y va a hacer que se cree un movimiento en todas las moléculas hasta que llegue a su destino. Así que cuando estás viendo una onda transversal, estas de serpiente, simplemente se está refiriendo a al nivel de presión que se está manejando, no a cómo se está moviendo tu sonido. Aquí es porque va a haber más presión, y aquí a lo mejor va a haber menos presión. Entonces a eso se está refiriendo, algo como esta gráfica que te estoy mostrando, cómo va avanzando tu sonido. Y no quiere decir que esas líneas negras como retacadas de información van a estar avanzando, simplemente, como te repito, son partículas y como todas avanzan de la misma manera en la que se está generando tu fuente, van aventando y van llegando. Esto lo veo como si estás en un concierto llenísimo de gente donde ni siquiera te puedes mover, no tienes espacio, estás esperando al artista y una persona justo en el centro o donde quieras se empieza a poner muy molesto, se empieza a poner muy incómodo, se empieza a mover y ten por seguro que cuando se empieza a mover a la persona de al lado. Va a ser imposible que no se mueva porque están tan pegados, ¿no? Después esa otra persona empieza a aventar y a mover a la persona que le sigue y así se empieza a expandir ese movimiento que empezó a hacer la primera persona que simplemente estaba incómoda. Entonces se va a empezar a crear este tipo de movimiento también, en donde una persona empezó a generar un movimiento, en este caso fue la fuente de sonido, y todas las demás personas que empezaron también a hacer el movimiento porque la primera los empezó a mover y no tenían a dónde moverse, estaban muy apretados. La primera persona fue la fuente de sonido y las otras personas en este caso funcionaron como las moléculas del aire. Entonces no quiere decir que la primera persona al empezarse a mover va a llegar hasta enfrente, simplemente va a empezar a transmitir ese movimiento y las demás personas también se van a empezar a mover así al mismo movimiento y es lo que estaría creando el sonido y haciendo que ese movimiento llegue hasta allá, en este caso que este sonido llegara
hasta allá. Ahora, ¿qué hay de la velocidad del sonido? Esto va a depender muchísimo del medio en el que se está transmitiendo. Ya sabes que el medio más común es el aire, pero también se puede transmitir por medio de algún líquido, incluso también por medio de un estado sólido, que es el ejemplo de un terremoto. Ahora ponte a pensar lo hermoso y lo mágico que es el sonido. Desde que en tu cerebro empieza un pensamiento que quieres expresar, tus pulmones van preparando el aire, lo van mandando a tus cuerdas vocales. Tus cuerdas vocales empiezan a generar esas vibraciones ya que salen de tu boca, ya con el tono y con la información que estás mandando, viajan a través de las moléculas del aire, se van aventando unas con las otras para mandarle esa información a la gente que está a tu alrededor. En este caso, por ejemplo, tu amigo, le llega a su oído y con 3 simples huesitos chiquitos mandan esa información a su cerebro, y su cerebro traduce todo eso, esa información que ya se mandó, y puede reconocer el mismo mensaje que tú tenías en tu pensamiento. Imagínate qué mágico. Aparte, no solamente es la información, sino también está reconociendo el volumen con el que lo dijiste, también está reconociendo el tono con el que lo dijiste, puede reconocer toda la información que tú mandaste. Lo más mágico es que todo esto pasa en menos de un octavo de segundo, es súper rapidísimo.